Bárbaro. No puedo, vamos a ver. Porque esto es una versión. Traten de mantener apagados los micrófonos, por favor. Y vamos a, ya son las 10, así que vamos a ir arrancando. Bueno, vamos a hablar un poco de semiología del aparato digestivo. Ayer ya tuvieron el práctico de cólico, el teórico, perdón, de cólico. Un poco la idea hoy es repasar algunas cositas, machacar más sobre algunas cosas y más que nada las maniobras semiológicas que uno puede hacer con el animal, y la intención de la cátedra es que ustedes sepan decidir, a ver, este es un animal que o se está muriendo o es un animal que probablemente sea un cólico espasmódico y sin mayor tratamiento que la analgesia y antiespasmódico va a andar bien, o este es un animal que necesita cirugía. Por un lado, les va a pasar de escuchar que no, vino tal veterinario y me le puso una inyección y lo curó, o le van a pedir que le ponga una inyección para curarlo. No hay ninguna inyección que se lo cure. A ver, los cólicos, perdón, que vamos a definirlo de vuelta por las dudas por los que no estuvieron ayer. Un cólico es un dolor abdominal agudo, ¿está? Que puede ser de resolución quirúrgica o no. El de resolución quirúrgica, si no va a cirugía, se va a morir. Así todo, a veces después de la cirugía se terminan muriendo igual por las distintas complicaciones. Y el que no es para cirugía, se va a salvar, lo trates o no. ¿Dónde está el problema? Que el que no es para cirugía, si uno no lo trata, por ejemplo, puede tener un cólico por una distensión con gas de una víscera, y el animal, debido al dolor, se empieza a revolcar para un lado y para otro, puede inducir una torsión de esa víscera distendida y transformando un cólico que no es quirúrgico en un cólico que es quirúrgico. ¿Está? Por eso lo ideal es siempre tratarlo. Pero, repito, el cólico que es quirúrgico no existe nada mágico. Si no va a cirugía, se muere. Bueno. A ver, les repito, la intención de la cátedra es que sepan con las cosas mínimas que ustedes puedan tener arriba del auto, una sonda nasogástrica, que estas son las comerciales, acá ni se consiguen. Nosotros tenemos esas mangueras transparentes que les limamos un poquito el borde, cosa de no lastimar al animal, se le hacen unas oquedades, cosas en una ventana para que no, por si se tapa la punta siga fluyendo el material. Y el único problema es que por ahí son demasiado rígidas, sobre todo en invierno, entonces uno en invierno antes de usarlas o las cuelga un rato al sol o les tira con agua caliente, algo como para que se ablanden un poco y no lastimen al animal. Pero bueno, termómetro, estetoscopio, aguja, guante, tacto, acá me faltarían los tubitos, pero a lo que voy, con lo básico que pueden tener arriba del auto el día de mañana, uno puede atender un cólico sin requerimiento, o sea, pueda, lo que les decía antes, decir si ese cólico es o no quirúrgico. Si bien no es algo tan blanco y negro, hay una escala de grises en el medio, por lo menos que uno pueda defenderse con eso. No hace, vamos a ir, les voy a ir nombrando y mostrando algunas cositas más, pero la intención es que con esto básico ustedes se puedan defender. Bueno, para que entiendan esta primera parte, en general ni las pedimos, pero la idea es que entiendan cómo se lesiona el intestino y cómo se va descompensando el animal, qué es lo que va pasando en el animal. Las lesiones intestinales en general son lesiones isquémicas y que pueden deberse a distintos tipos de problemas. Pueden ser desde obstrucción simple, que es cuando se obstruye dentro de
o sea, hay una obstrucción dentro de la luz intestinal, se obstruye la luz intestinal. Esto puede ser por un cuerpo extraño, es muy común en los animales que comen en los basureros y eso de los carreros, con bolsita de nylon. Yo he visto también con hilo de rollo, cuando dejan los rollos y no juntan los hilos. Eh, Pueden ser por fecalitos, en fin, o una impacción sea por fardo muy grosero, o sea, por materia vegetal muy grosera, fibra muy grosera y poco agua, muy seco y poco agua. Acá hay dos problemas. Por un lado, la lesión que puede producir este cuerpo extraño en la pared intestinal, que no es tan grave, salvo a medida que va pasando el tiempo puede empeorarse, pero en general no es tanta esa lesión, sino que suele ser más el problema cuando se va acumulando gas y luego líquido en la porción intestinal que está antes, o sea, hacia craneal, de esa obstrucción. La obstrucción estrangulada, perdón, que esto ya vamos a ver cómo esa distensión me va a ir afectando tanto la parte de la pared intestinal como a nivel sistémico del animal, el estado hemodinámico del animal. La obstrucción estrangulada es cuando, además del paso por la luz intestinal, se me obstruye el riego sanguíneo. ¿Está? Esto puede ser, por ejemplo, por una torsión de colon, un vólvulo, una intususcepción, las hernias. O sea, cuando una víscera, por ejemplo, un pedazo de intestino, en caso de una hernia escrotal, cuando el intestino ingresa dentro del escroto a través del canal inguinal y se obstruye el riego sanguíneo, además de la luz, entonces ahí estaríamos hablando de una obstrucción estrangulada. Que normalmente en estos casos las que primero se obstruyen suelen ser las venas, por una cuestión de tanto de la pared más delgada, de que esto hace que a la vez sean más complacientes a la presión y a la vez tienen menor presión hidrostática adentro. Esta compresión de las venas y lo que sigue llegando sangre, se va a producir una isquemia, pero es medio paradójico, pero sería como sería una isquemia, se me fue el nombre, no es hemorrágica, pero congestiva, perdón. ¿Está? ¿Por qué? Porque sigue llegando sangre arterial, lo que me va a hacer congestionar todos esos tejidos. Uno va a ver el tejido congestivo, el intestino, y a la vez me va a ir produciendo edema de la pared. Todo esto, lo que me va a producir, ya vamos a hablar un poquito más adelante, pero lo que me va a producir es una lesión de la pared intestinal que va a hacer que, aparte de esa pérdida de fluidos, con el tiempo vayan saliendo desde la sangre hacia la luz intestinal y un poco hacia cavidad peritoneal, líquido en un primer momento, y luego a medida que vaya avanzando el proceso va a ir saliendo células, primero proteínas, perdón, de alto peso molecular, luego células de la sangre hacia la luz intestinal, repito un poco hacia cavidad peritoneal, y desde el intestino van a ir entrando células y toxinas, bacterias y toxinas bacterianas desde la luz intestinal hacia el torrente sanguíneo. Entonces esto me puede llevar a una descompensación y muerte del animal, ya sea por pérdida de volemia o lo que sería un shock endotóxico por estas toxinas o séptico por las bacterias estas que pasan a sangre. Espero estar siendo claro, cualquier cosa me preguntan. Y puede... ¿Eh? Puede ser también una obstrucción estrangulada cuando se produce lo que se llama una estrangulación isquémica, en la cual se obstruye de golpe tanto el riego, tanto la presión arterial, perdón, tanto el riego sanguíneo arterial como el venoso. ¿Tá? Por ejemplo, cuando el intestino se enrolla sobre su propio eje de mesentérico, cuando hay un vólvulo de más de 300 grados, de 360 grados, perdón, que se obstruye de manera simultánea y rápida tanto el flujo venoso como el arterial, que me puede llevar a la confusión, porque yo puedo llegar a ver, dependiendo en qué momento lo agarro, a ese intestino hasta pálido, y nos puede dar la sensación en la cirugía que está en mejor estado que un intestino congestivo cuando está solo obstruido el flujo venoso. Cuando en realidad, o sea, al verlo más pálido nos puede parecer que está mejor, pero en realidad
eso va a estar peor porque el grado de hipoxia es mayor al no llegar al flujo arterial. Hasta acá espero que se vaya entendiendo. Cualquier cosa me van diciendo. Bueno, mecanismos de lesión intestinal. ¿Cómo se va lesionando ese intestino? Primero, la distensión luminal. Como yo le decía, por ejemplo, en caso de una obstrucción simple, no es tanto el problema que puede hacer presión sobre la pared intestinal el cuerpo extraño, sino también suele ser más el problema anterior a eso, donde cuando el intestino se empieza a extender con gas. ¿Está? Se empieza a extender con gas, porque en general hay bacterias ahí adentro que siguen fermentando, ese gas no va hacia ningún lado y empieza a distenderse. Esa distensión hace lo que hablábamos antes de comprimir las venas y no las arterias, y empieza a aumentar un poco la presión hidrostática, empieza a fluir, o sea, a pasar primero líquido, y a medida que se van alterando las paredes de los vasos y demás, se van a ir pasando proteínas y luego células hacia la luz intestinal, y a medida que se va dañando, ya van a entrar bacterias y toxinas bacterianas hacia el torrente circulatorio. Pero como les decía, en la distensión luminal en general solo pasa líquido. ¿Tá? El tema es cuando ya llega un punto en el que se produce una lesión isquémica de la mucosa, por esa gran distensión. ¿Qué pasa? Esta imagen que ustedes ven acá es una vellosidad intestinal, de lo que sería intestino delgado. Por este tipo de vellosidad, ya vamos a ver, el intestino delgado es mucho menos resistente a la distensión que el intestino grueso. El intestino grueso es un 25% más resistente en general al aguanta. O sea, puede estar 25% más del tiempo distendido que lo que está el intestino delgado sin sufrir lesión. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes recordarán, las vellosidades de intestino delgado tienen una arteriola central que llega hacia el extremo de la vellosidad, hacia el ápice de la vellosidad, ahí se arboriza y drena por toda una red de vénulas alrededor de esa arteriola. Esto lo que hace es un flujo lento y favorecer el flujo contracorriente, ¿está? Para la absorción de nutrientes y demás. ¿Qué pasa? Este sistema lo que hace también es que el oxígeno, a medida que va avanzando, hay mucho oxígeno que pasa directamente desde la arteria hacia las vénulas, desde la arteriola hacia las vénulas, antes de llegar al ápice. Entonces, en situaciones normales, el ápice está con cierto grado de hipoxia, ¿está? Cuando se distiende un poco, ya nomás, en caso de distensión luminal, ya este flujo se hace más lento. Al hacerse ya más lento, un poco más lento nomás, ya es el paso de oxígeno de esa arteriola hacia las vénulas antes de llegar al ápice, se hace mayor. Con lo cual ya va aumentando el grado de hipoxia en el ápice. Si esto sigue avanzando, lo que se produce es que, o sea, al avanzar el grado de hipoxia, se inhibe la bomba sodio-potasio de las células, que es, o sea, perdonen, lo que se inhibe, o sea, se inhibe la fosforilación oxidativa y se inhibe la bomba sodio-potasio TPasa, ¿tá? Que lo que me hace es eliminar sodio dentro de la célula hacia afuera, ¿tá? Repito, se inhibe la fosforilación oxidativa, con lo cual no hay energía para que funcione la bomba sodio-potasio TPasa, se empieza a acumular sodio dentro de las células. Se acumula sodio, se acumula agua, se empiezan a distender esas células y a alterar las distintas paredes celulares, con lo cual empieza a liberarse de distintas enzimas lisosomales. A la vez, el pH dentro de las células empieza a descender por la utilización del metabolismo anaerobio y acumulación de ácido láctico y otros detritos celulares, con lo cual se empiezan a dañar cada vez más esas paredes celulares. ¿Está? Espero que se vaya entendiendo hasta ahora. Una vez que se daña todo eso, lleva a esas paredes celulares dañadas, lleva a que el ingreso, como le decía antes, desde la luz intestinal hacia el torrente circulatorio de bacterias y endotoxinas, y el paso no solo ya de líquido, sino de primero proteínas y luego
células sanguíneas hacia la luz intestinal. Eso por un lado. Ahora, una vez que se repone la circulación, no termina ahí el problema, porque es muy importante la injuria por reperfusión. ¿Y qué importancia tiene esto de la injuria por reperfusión? Es más que nada, o sea, no sé, esto no se lo vamos a tomar, pero es más que nada las complicaciones que uno puede tener al momento de decidir o no la resección de un tramo intestinal, de un segmento intestinal en una cirugía. Porque nos puede parecer que está sano, pero luego ese segmento se puede necrosar justamente por injuria por reperfusión. Hasta ahora, ya después si quieren charlamos, no hay una forma efectiva, o sea, 100% segura, digamos, de evaluar si ese intestino es viable o no, o va a ser o no viable, perdón. O sea, se puede hacer algo mediante biopsia y demás, pero imagínense que uno no tiene el tiempo de hacer todo eso en una cirugía, ¿está? Tiene una cirugía más de abdomen, tiene uno que hacerlo lo más rápido posible. De por sí ya el animal muchas veces entra con un estado hemodinámico no ideal, y si encima uno demora los tiempos de cirugía, se puede complicar eso y a la vez de que aumentan los riesgos de infecciones. Pero bueno, ¿qué pasa en la injuria por reperfusión? Lo que pasa es que al producirse la isquemia, la enzima xantina dehidroxigenasa que está dentro de las células, que necesita oxígeno para funcionar, deja de funcionar y se transforma en xantina oxidasa. Y se empieza a acumular hipoxantina, que es el sustrato, o sea, por otro lado, se empieza a acumular hipoxantina, que es el sustrato de esta xantina oxidasa. Al recuperarse la perfusión de la región, que se recupera la oxigenación, rápidamente esta xantina oxidasa empieza a metabolizar esa hipoxantina agregando un electrón y se convierte en iones, en metabolitos superóxidos, o sea, radicales libres con un alto poder oxidativo, que producen más daño celular. Ahora, estos metabolitos superóxidos son poco solubles en lípidos, con lo cual no tienen una gran difusión y entonces el daño queda dentro de todo localizado. Pero ¿qué pasa? Tienen un potente efecto quimiotáctico, de quimiotaxis hacia lo que es neutrófilos, liberan leucotrieno B y otros factores inflamatorios, con lo cual no solo tenemos estos radicales libres, sino que a la vez llegan células inflamatorias que van a liberar más enzimas lisosomales y bueno, ahí se terminan por dañar y lesionar todas las células. Disculpen que vengo medio trabado, la verdad que desde ayer a las corridas, estoy todavía acomodándome. ¿Se entendió más o menos todo o los mareé? Sí, Nico, se va entendiendo bastante bien. Por ahí cuando vos quieras hacer un parate, una pregunta para vos. No, decime porque ya pasamos a... Perfecto, ahí te leo. Dice, ¿podrías comentar sobre el infarto no estrangulado? Ah, perdón, capaz que me lo salté. Me lo salté. Pasa que suele ser raro. Es cuando, por ejemplo, hay una obstrucción del riego sanguíneo sin haber obstrucción de la luz intestinal. Por un trombo o un aneurisma, suele ser bastante extraño. Es bastante extraño, bastante raro de ver casos clínicos así. En general, se obstruye junto con el riego sanguíneo la luz intestinal, ya sea en hernias o porque ingresan o por lipomas, por ejemplo, ese tipo de cosas, suelen afectarse las dos. Por eso probablemente me lo salteé, porque como que no lo tengo tan en cuenta, pero está bien. La otra cosa que quiero que quede claro, más allá de todo, cómo les expliqué cómo funciona, acá lo que termina pasando es siempre esa desviación compartimental de fluidos, esa pérdida de líquidos hacia terceros espacios, líquido primero y luego proteínas y células que me van a realizar una hipovolemia, y el paso de bacterias y endotoxinas desde la luz intestinal hacia el torrente circulatorio. ¿Qué es lo que una de estas dos cosas van a hacer en general lo que me termina matando el animal? O el shock hipovolémico por pérdida de volumen sanguíneo o, porque pueden ser las dos cosas juntas, un shock endotóxico o bacteriano, o séptico, perdón, por el paso
de, como les comentaba, de bacterias y toxinas hacia el torrente circulatorio. Entonces, o sea, y a la vez ese paso de toxinas, siempre recuerden que una de las complicaciones del cólico puede ser una infosura, no solo cuando el cólico se da por una sobrecarga con granos, o sea, cualquier cólico me puede terminar generando también una infosura por ese paso de bacterias y toxinas hacia el torrente circulatorio. Bueno, ahora viene lo más importante, digamos. ¿Qué hacemos con un caballo con cólico? Si pueden, disparen. Sería la mejor opción. Pero bueno, lo primero que tienen que evaluar siempre, de manera ideal, es el estado hemodinámico de ese caballo. ¿Qué quiero decir? Si se está muriendo o no. Porque ya vamos a ver todas las cosas que pueden hacer. Por ahí el animal ya se está muriendo. Ustedes van, le hacen tacto, se muere y no más. ¿Qué van a decir? No, este vino, me metió la mano y me mató el caballo. Bueno, y a la vez, para intentar un tratamiento, no. Si el animal está muy descompensado, el cirujano no se lo va a querer ni recibir, porque está recibiendo un muerto que camina. Después adivinen de quién va a ser la culpa, si se le muere en la cirugía, de quién va a ser la culpa de que ese caballo se muere. Pero bueno, ¿cómo evaluamos el estado dinámico? Viendo frecuencia cardíaca, pulso, mucosas, tiempo llenado capilar. La frecuencia cardíaca, ¿cómo puede estar en un animal con cólico? En un animal con cólico puede estar normal o aumentada, cuando nosotros lo revisamos. ¿Normal cuándo? Cuando ya el problema se solucionó, o ya sea que lo trataron, están haciendo los analgésicos y demás, cuando el animal ya no está sintiendo dolor y está compensado y demás, podemos encontrarlo normal. Les comento porque puede pasar, uno va a revisar el caballo con cólico y ya se acomodó o está haciendo efecto los analgésicos y no justo lo encontramos con una frecuencia cardíaca normal. Ahora, puede estar aumentada y este aumento de la frecuencia cardíaca puede ser por dolor, o sea, por liberación de catecolamina respondiendo al dolor, o porque el animal está entrando en shock, ¿tá? Porque se está empezando a descompensar hemodinámicamente. ¿Cómo podemos diferenciar si esa frecuencia cardíaca elevada es por dolor o porque se está descompensando? Por un lado, frecuencias cardíacas demasiado elevadas, en general ya suelen ser por las dos cosas. O sea, frecuencia cardíaca de 80 para arriba es raro que sea solo por dolor. Pero bueno, es raro, no quiero decir que no sea así. Pero la forma más efectiva de diferenciarlo en gran parte es por el pulso. ¿Cómo sería esto? Uno puede evaluar del pulso, al igual que con el corazón, frecuencia y ritmo, y también puede evaluar la intensidad de ese pulso. ¿Está? Ese pulso, en la intensidad de ese pulso, cuando la frecuencia cardíaca está elevada y es por dolor, la intensidad va a estar normal. ¿Está? Uno va a sentir un pulso normal. Ahora, en caso de que el animal se está descompensando hemodinámicamente, o sea, que está entrando en shock, ustedes recuerden que en el shock en general hay un desbalance, hablando mal y pronto, entre continente y contenido. O sea, hablando mal, o hay poca sangre o sobran venas, por decirlo de alguna manera, o sobran vasos sanguíneos, hablando mal y pronto como para que se entienda. Con lo cual, ese pulso, esa presión sanguínea va a estar disminuida. La frecuencia va a estar aumentada porque el corazón está tratando de mantener su gasto cardíaco, pero como hay una gran vasodilatación o una hipovolemia, ya sea por hemorragia, como en este caso por pérdida de fluido hacia terceros espacios, ese pulso va a estar en intensidad disminuido. ¿Tá? Entonces, frecuencia cardíaca elevada y pulso normal, esa frecuencia es por dolor o por ahora no está descompensado. Frecuencia cardíaca elevada
y un pulso disminuido en intensidad plano o incluso inexistente, que nos cueste encontrar el pulso, me estaría indicando que ese animal se está descompensando hemodinámicamente. Otras cosas que podemos evaluar es las mucosas, el tiempo de llenado capilar. Ya vamos viendo un poquito. Fíjense las mucosas. Esta mucosa ocular es bien congestiva, rojo, lo normal es rosa pálido. Este era un animal que estaba entrando en shock. Este no era un cólico, este tenía una diarrea crónica y no le habían dejado mucha agua a disposición. Esto es, bueno, ¿dónde pueden tomar ustedes? Me salió una revela foto, no importa. El pulso, en general la forma más fácil es acá en la rama de la mandíbula. Del macetero inmediatamente adelante se puede palpar bien el paquete básculo nervioso. Háganme acordar si alguna vez estamos en una consulta presencial o algo con el caballo, les hago tocar donde está este pulso. Nico, Sí. ahí me comenta que hay un chico que quiere entrar y no sé cómo hacer para dejarlo ingresar. Raro porque está abierto, no está, ¿cómo es? No van derechos a la espera. No sé si a alguno le puede pasar el link. No tengo cómo. A ver. Decirle que salga y que vuelva a entrar. Que pruebe eso y si no. ¿Y dónde está para chatear acá? Pásenle. Que me pase un WhatsApp, que me mande un WhatsApp, yo le mando por WhatsApp el link, así ingresa de vuelta. Ahí les pasé por el chat mi número. Ahí está, ahí le pasó el link. Gracias, Diana. Bueno. Nico, ya que estamos sí. Dice, en algunos textos se habla de una reacción parasimpática ante un dolor visceral intenso. ¿Es común que se presenten estos efectos? Ayer lo habló Enríquez a eso. O sea, el caballo no es una reacción parasimpática, al revés. Sería un sistema vagal muy lábil. Perdón, está bien, no, estoy confundido yo. Tiene razón. Ayer lo dijo Enrique a eso. O sea, ante cualquier estímulo, el caballo por ahí tiene una respuesta exagerada y termina siendo un cólico espasmódico por ese aumento en la intensidad ¿cómo es? De las contracciones del músculo liso intestinal y demás. ¿Qué es lo que normalmente pasa? El grueso de los cólicos, gracias a Dios, son cólicos espasmódicos y no terminan en cirugía. Pero bueno, sí, eso es así, es lo más común. Eso y dependiendo la época, los por impacción. Depende también el manejo y demás. Pero bueno, no viene el caso. No sé quién tiene ese. Escucha a alguien que escribe con el teclado de tener un micrófono abierto. Bueno, la arteria, lo que es la arteria facial o maxilar externa, que es esta acá, también se puede en la facial transversa, bien sobre el arco cigomático, para evaluar el pulso. También van a leer por ahí que se compara con el pulso digital. El pulso digital es para los que les decía antes de que se puede desarrollar una infosura, evaluar si junto con el cólico no se está desarrollando también una infosura que complicaría el pronóstico, el desarrollo posterior de... o sea, el pronóstico posterior sería por ahí que ha pasado animales que se salvan de un cólico o de una neumonía o ese tipo de cosas, pero después terminan con una infosura y hay que sacrificarlos por eso. Bueno, esto para que vean el tiempo llenado capilar. Si ustedes primero miren el color de esta mucosa, eso que se ve ahí es el halo toxémico que puede aparecer cuando se está descompensando el animal. Ese borde más congestivo puede incluso ser medio violáceo. Un tiempo llenado capilar normalmente son 2 segundos, 2 a 3 a lo sumo que uno comprime
los vasos en la mucosa, aprieta con el dedo, saca y ese queda una marca más pálida donde uno comprimió, porque al comprimir lo que hace es vaciar los vasos sanguíneos ahí que están debajo de la mucosa. Y si la irrigación es normal, en 2 segundos aproximadamente eso se debería volver a llenar y volver a su color normal. Este video se ve más o menos porque el caballo mucho no colaboraba. Fíjense cómo queda la marca del dedo y le cuesta volver a... Este es el mismo de la diarrea que le contaba antes. Fíjense, se ve bien ese halo toxémico también sobre los dientes. Una cosa también que es muy llamativa es la saliva. Cuando un animal está deshidratado, la saliva es espesa, bien pegajosa. Y es una de las cosas que primero cambia cuando uno cuando uno lo rehidrata y le compone esa bolemia, la saliva enseguida se vuelve a poner más acuosa y no pegajosa, por decirlo de alguna manera. Este es el mismo, nada más que ahí lo amordazamos y lo llevamos adentro para que se vea mejor. Fíjense cómo queda marcado más de 2 segundos, cómo es tan bien congestiva la mucosa, bien ese halo toxémico sobre los dientes, en ese borde más oscuro. Y este es uno en el mismo estú, pero sano. Fíjense, mucho, rosa bastante más claro las mucosas. Y como enseguida yo saco el dedo y rápido desaparece la mancha. Rápido retorna a su color normal. Quise hacer otro video de este, pero ya los estaba cansando ahí a la peonada con que me tengan los caballos, ya me estaba mirando medio feo, así que no pude hacer un videito más tranquilo con este caballo. Ya los estaba pudriendo. Bueno, ver el estado de hidratación. Esto es muy subjetivo. O sea, ustedes con esto pueden evaluar si está o no deshidratado, pero a lo que voy, no es que es subjetivo. Si el pliegue queda así marcado, está deshidratado. Lo que es subjetivo es evaluar el grado de hidratación solo con la de cuánto tiempo tarda ese pliegue en volver a lo normal. ¿Está? Porque van a leer por ahí que si tarda 3 segundos, está un 3% deshidratado. No es tan así, eso varía mucho. Además, caballos a partir de cierta edad, o sea, los caballos ya más viejos tienen una laxitud de todo lo que es los tejidos, sobre todo el tejido subcutáneo, entonces demora un poco más en reponerse y más. Pero si ustedes obviamente hacen la prueba así del pellizco y tarda 3-4 segundos en volver, ya está deshidratado. Bueno, antes de decir, si ustedes este animal lo encuentran como el que yo le mostraba, esas mucosas congestivas, el pulso está disminuido en intensidad, frecuencia cardíaca alta y todo eso, lo primero que tienen que hacer antes de seguir es avisar, che, esto está entrando en shock, urgente tenemos que hacer una fluidoterapia presurizada. O sea, urgente pasarle mucho volumen de líquido para tratar de reponer esa volemia. ¿Está? Y acá estamos hablando, usted piensa en un animal, un caballo de 500 kilos, un 5% de deshidratación son 25 litros. Son 50 sachets de suero que se consiguen, de los que se consiguen fácil, digamos. Entonces, se complica realmente por ahí de largada conseguir ese volumen de líquido. No empecemos a hablar de costos y esas cosas que se complica más. Pero bueno, como para aclarárselo al dueño, porque dice, no, ya le pasamos 10H, no hacemos nada con 10H. ¿Está? Necesitamos 50 para reponer el volumen perdido en caso de que haya un 5% de deshidratación. Ni hablar si las pérdidas siguen siendo importantes y bueno, y hay que sumarle las pérdidas metabólicas, etc. Eso como para que tengan una idea. Si no está descompensado, seguimos con el resto del examen. No sé si antes pasé inspección, Gonza, si hay algo. Sí, hay un par de preguntas, Nico. Una tiene que ver con lo que hablábamos antes, esa reacción parasimpática, que ahí, bueno, él aclara que la pregunta de él lo dice por lo de la frecuencia cardíaca como signo que denota dolor. Él hace, creo yo, que No, referencia. pero pasa que, a ver,
la frecuencia cardíaca elevada por dolores por liberación de catecolamina. Distinto es el tema parasimpático con la parte intestinal, digamos. No mezclemos. Perfecto, perfecto. Y después hay una segunda, con respecto al caballo, al caso clínico que mostraba recién, el de la diarrea, creo yo, pregunta si se salvó. Ese sí, pero bueno, no viene el caso. A ver, yendo al caso ese puntual, en ese lo que se le dio fue, aparte de fluidoterapia parenteral, lo que se le empezó a agregar fueron sales rehidratantes. Vienen para ternero, vienen de todo tipo. Si usan los de ternero, que lo pueden usar para caballo, fíjense que sean sin antibióticos, porque hay algunas presentaciones comerciales que tienen enrofloxacina o esas cosas para la diarrea de los terneros. Y pueden hacer una disbacteriosis que vamos a complicar si es que ya no la tiene. Como para una reponer sales y otra como para estimular el consumo de agua oral, sería. Que eso se lo pueden dar por sonda o lo pueden con una jeringa o directamente hacer salmuera. Si no consiguen esas sales, con sal de mesa común, hacer salmuera y mojarle el pasto, cosa de estimular el consumo de agua. Pero bueno. Bueno, inspección. ¿Qué podemos hacer a la inspección? Viendo el animal, por un lado pueden ver, es como el de arriba, las imágenes de arriba, que parece un globo el pobre caballo. En general en caballos adultos esto corresponde a, puede ser por alguna distensión de lo que es intestino grueso, sobre todo colon mayor. Es muy raro en un animal adulto, no es raro, es imposible que un animal de animal adulto viendo de afuera uno vea distensión de la cavidad abdominal por intestino delgado. No llega a expandir la cavidad abdominal. Siempre, bueno, no es el caso de arriba, como les digo, parece un globo el pobre caballo. Hay veces que uno puede tener dudas si está distendido o no, sobre todo en animales gordos con una capa de grasa importante, que ahí siempre está bueno preguntarle al cuidador o al dueño, o sea, pedirle, ¿él es siempre así o ahora vos lo ves hinchado? Después pueden ver, por ejemplo, como el pony este acá de abajo a la izquierda, si ven la fosa paralumbar derecha como está distendida en esta zona acá, eso suele ser por una distensión del ciego. Si es en la izquierda, puede ser por alguna torsión de colon izquierdo, un atrapamiento nefroesplénico. Esta acá del medio, ven ese abdomen así péndulo, puede ser desde una normal en una yegua vieja multípara hasta una con una preñez por ahí avanzada, animales que están comiendo forraje muy de mala calidad y muy grosero, ascitis, peritonitis. Y bueno, el de abajo a la derecha, yo todavía nunca tuve la oportunidad de ver uno, no sé vos, Gonza, un desgarro de tendón prepúbico. No, por Yo suerte no. solo, por suerte hasta ahora solo de libro. Y bueno, este sí era una hernia, esto puede ser por una hernia escrotal o hernia inguinal, este sí era este caso. Ojo que también puede ser de una orquitis, puede ser una torsión testicular. Pero bueno, cuando hay cólicos, siempre observar los testículos en machos enteros, que puede llegar a ser una hernia. Guarda no confundir un cólico con una miasis de prepucio, que suelen dar signos similares. La frecuencia cardíaca obviamente no va a estar tan elevada, ¿no? Y ya vamos a ver todas otras cosas que no van a ser así, pero muchas veces se confunden. Bueno, eso es la inspección. A la auscultación. Siempre hay que auscultar a un caballo con cólico. También es muy buena la auscultación en todo lo que es animales con diarrea o abalonamientos raros de abdomen, anorexia, ese tipo de cosas. La auscultación en un cólico de manera repetida, ya vamos a ver, es muy buena para dar un pronóstico. ¿Está? Por ahí no un diagnóstico específico, pero sí para dar un pronóstico. Tenemos que auscultar de ambos lados, derecho e izquierdo, mínimo en 3 puntos y mínimo de a 1 o 3 minutos por punto. O sea, nos va a llevar entre 3 a 6 minutos por lado, una auscultación a conciencia. Y
podemos ocultar del lado derecho, en la fosa de lijar derecha, ahí arriba en el primer redondelito, lo que sería la válvula iliocecal, que se va a ocultar un ruido de cascada similar a el que se oculta en la fosa de lijar del otro lado en el bovino. Un ruido de cascada que es el paso de contenido desde el ilion hacia el ciego. En general se oculta de 1 a 3 por minuto. Y luego, en la mitad del abdomen y hacia ventral, lo que vamos a ocultar es un colon mayor, dorsal y ventral derecho. Esta es una imagen, como para ver, esto es ciego, colon ventral derecho, colon dorsal derecho, bueno, y se ve el duodeno. Estas imágenes son todas de White, están muy lindas como para ubicar un poco la anatomía topográfica del caballo, del abdomen equino. Del lado izquierdo, y hay otras imágenes que son del Auer que también están buenas para el que le interesa, para hacer un poco ubicarse un poco cómo está distribuido todo. Del lado izquierdo lo que vamos a ocultar. En la fosa ligera izquierdo, intestino delgado. Y en mitad y ventral del abdomen, colon mayor también, izquierdo, dorsal y ventral. Esta es del Auer, fíjense, fosa ligera, intestino delgado. Esto es flexura pélvica, colon ventral izquierdo, colon dorsal izquierdo es B. El A es el vaso, el E es el estómago, D es el hígado. Fíjense la relación, ya vamos a ver, una de las cosas que puede pasar es lo que se llama un atrapamiento nefroesplénico. Este es riñón izquierdo y esto es vaso. Ahí hay un ligamento que une los dos y lo que puede pasar, que yo le decía antes, que se puede llegar a ver deformada la fosa ligera izquierda, es porque esta flexura pélvica, que tiene mucho movimiento, esto no está sujeto al techo como intestino delgado, se puede meter ahí adentro, dentro una de las cosas que pueden pasar. En realidad esta flexura pélvica puede aparecer prácticamente casi en cualquier lado del abdomen cuando hay un cólico. Es bastante complejo el tema. Bueno, en general los sonidos intestinales son 1 cada 10 a 20 segundos. Es muy relativo esto. Mucho de cuánto comió y demás. ¿Qué pasa? En un cólico en general, por ejemplo, un cólico espasmódico están muy aumentados. Uno puede escuchar lo que sería se llama como un intestino en lucha, o sea, sonidos fuertes y continuos. Ahora, un híleo, o sea, la ausencia de sonido, me estaría hablando de un híleo. ¿Qué puede ser ese híleo? Puede estar producido por dolor extremo de algún intestino, o sea, mucho dolor intestinal, por agotamiento de ese intestino, por ya necrosis de ese intestino, o el uso de drogas parasimpaticolíticas, por ejemplo la buscapina. Pero en general es de muy mal pronóstico, ya me está hablando de un grado de deterioro o del animal o intestinal muy grave. ¿Está? Y uno, si escucha hilio de una, bueno, no es bueno, pero obviamente el pronóstico ya es malo. Pero me sirve, como les decía, ir ocultando el animal a medida que uno lo va evaluando otras cosas y lo va tratando, es muy bueno para el pronóstico, porque si yo tengo una frecuencia cardíaca elevada con un borborismo aumentado, lo trato, a las 2 horas ya disminuyó todo, tanto el borborismo y borborismo normal y cosas, el pronóstico ya es bueno. Ahora, si sigue aumentada, ya el pronóstico sigue regular. Ahora, si en vez de disminuir, aumenta primero y después de golpe yo tengo un híleo, el pronóstico es muy malo. A la vez, me sirve también de buen pronóstico postquirúrgico, como para dar un pronóstico de si hay movimiento o no, cómo va avanzando eso, sobre todo por lo que es los híleos postquirúrgicos. Nada más que recuerdo de esto. Gonza, vos si te va acordando de algo o ves que me falta algo, avísanos, participá. Dale, dale. No, todo bien, todo bien. Bueno, otra cosa que podemos hacer es ocultación más percusión, que podemos sentir sonidos timpánicos sobre una víscera extendida con gas. Podemos llegar a ocultar un ping parecido al que se oculta en la desviación ovomasal izquierda en bovinos, cuando hay una víscera extendida con gas y líquido. Y Disculpa, Nico, sí, antes de pasar a sondaje,
por ahí es bueno prestar atención cuando hay movimientos intestinales en los borborismos, el tipo de contenido dentro de la víscera quizás te pueda dar otra información. Sí, sí. Si es más líquido, si es coso, por ahí. Cuando hay diarreas profusas se escucha más el líquido. En un animal adulto es muy difícil podría hacer lo que es la succión. En potrillos es un poquito más fácil. Uno pone de un lado el abdomen el estetoscopio y con el otro lo va como empujando, pegándole sacudidas al abdomen. Muchas veces cuando hay diarrea se oculta un ruido de chapoteo ahí adentro. Perdón, y me había olvidado, la infección en potrillos uno sí puede llegar a ver distendido el abdomen cuando está afectado el intestino delgado. No sé si algo más, Gonza. No, eso que muchas veces cuando se genera dibacteriosis por la causa que sea, generalmente tenemos en primera instancia signos de cólico y es que se está generando una diarrea y por ahí eso Sí, puede servir como para lo menos ir achicando el abanico de posibilidades. sí, igual yo creo que algo se habló ayer, es muy difícil llegar a un diagnóstico preciso de certeza solo con el examen clínico e incluso después con exámenes ecográficos y demás. Muchas veces el diagnóstico se termina haciendo a la laparatomía. O a medida que se va desarrollando el cuadro clínico, si es que no es quirúrgico. Hablando de una enteritis proximal, diarreas por salmonelosis o clostridales, que como decía Gonzalo, muchas veces comienzan con un cólico, que esas ya no son de tratamiento quirúrgico, pero a medida que se va desarrollando el cuadro clínico, uno puede ir arrimando, digamos, el diagnóstico definitivo. Perfecto, Bueno, Nico. Aunque hay una pregunta, sí, en ilio postquirúrgico, ¿en qué sí. momento es crucial para diagnosticarlo? A grosso modo, ¿cuándo lo No, es sé? que ¿Cuántas horas igual vos lo postquirúrgicas? sabés a medida que va pasando y no arranca nunca ese intestino. A medida que van pasando las horas. No tenés mucho para. O sea, vos lo que hacés es ausencia de sonido. Además, en general, el animal a la vez, a medida que va pasando, primero arranca con el niño, pero después empieza que no tiene apetito, que no. Y va desmejorando hemodinámicamente y demás. Claro, ahí está lo que vos decías, la importancia de poder ocultarlo continuamente o periódicamente para ir evaluando cómo. Claro. Si bien muchas veces, por más que uno lo diagnostique con tiempo y demás, no puede hacer mucho, pero bueno, depende de muchas cosas, hay muchos factores que influyen. Volvemos a lo mismo, podemos estar una semana hablando de cólico. Nosotros queremos que se lleven lo básico para manejarse a campo con un animal con un trastorno de estos. Eh, es amplísimo el tema. Tanto o sea, como les decía ayer, nosotros, Gonza, cuando la cursamos, creo que era 6 horas duraba la clase de Alejandro Tal y cual. hablábamos los mismos temas que hablamos ayer, nada más que un poquito más extendido. Podemos estar de lo que el práctico de hoy lo podemos hacer de un día si quieren. O sea, esto es bastante, hablando solo de manejo de cólico a campo, no sé, se le puede agregar diagnóstico por imagen, se le puede agregar cirugía, se le puede agregar trastornos, o sea, se puede agregar todo lo que sería el postquirúrgico y las complicaciones que puede haber a posterior. O sea, es muy extenso el tema. Por eso tratamos de reducirlo a algo que les sirva a ustedes el día de mañana a campo. Después, si les gusta y les interesa, se puede profundizar todo. Bueno, el sondaje. El sondaje, recuerden que el animal no vomita, o sea, el equino no vomita. Esto es tanto terapéutico por ese sentido, de que al no vomitar nosotros podemos descomprimir el estómago y por un lado aliviar el dolor y por otro evitar una ruptura de estómago que me llevaría a la muerte del animal. Y por otro lado es diagnóstico. ¿Por qué? Porque si yo lo voy sondeando, o sea, algo que me faltó decir, o lo voy a decir más adelante, todo lo que vamos a ver, uno lo que tiene que hacer es cada 2 o 3 horas ir haciéndolo para evaluar cómo va evolucionando este animal. ¿Está? Si yo cada 2 o 3 horas saco lo que yo obtengo del sondaje nasogástrico, me va aumentando el pH o se me va
haciendo cada vez más alcalino, lo que quiere decir es que hay un reflujo desde intestino hacia estómago, o sea, está impedido el paso a través del intestino delgado. Ya sea por una obstrucción, ya sea por ejemplo, una enteritis anterior, que por una astonía, que lo que hace es que, hablando específicamente, que el bicarbonato secretado por el páncreas no avance, sino que retorne hacia, o sea, se produzca el reflujo de esto hacia el estómago. O sea, todas las secreciones estomacales e intestinales no van a avanzar, pero bueno, es el bicarbonato del páncreas lo que me va a alcalinizar todo este fluido. Entonces, yo, si obtengo el líquido que obtengo del sondaje nasogástrico se va haciendo cada vez más alcalino, quiere decir que no hay pasaje a través del intestino delgado y esto está retornando hacia el estómago. También puede pasar, me olvidaba, por ejemplo, en torsiones de colon con una distensión importante que me compriman el duodeno, también puede pasar eso. ¿Cómo se hace? La sonda se introduce por el hollar y pasa por el meato ventral. Ustedes recordarán, el caballo tiene dos cornetes nasales, uno dorsal y uno ventral, que dividen la cavidad nasal en tres meatos: dorsal, medio y ventral. El ventral es el más amplio y es por el que vamos a pasar la sonda. Tienen que tener cuidado con lo que se llama falsa nariz o divertículo nasal, que es este fondo acá de saco ciego. Ahí. Que entonces uno lo que hace es, el pliegue del hollar acá afuera lo levanta con el dedo gordo o con un dedo para evitar que ingrese ahí la sonda, y a la vez presiona la sonda hacia abajo, cosa que avance por el piso de la cavidad nasal. Una vez que toca, que llegamos hasta el fondo, para que se ubiquen, el 6 es paladar blando, 11 epiglotis, o sea, ahí donde yo le dejé el puntero es laringe, por encima pasa el esófago. Una vez que hace tope la sonda, lo que tenemos que hacer es flexionar cabeza y cuello, o sea, doblamos hacia abajo la cabeza y el cuello, podemos estar parados con la espalda pegada al cuello del animal o parados de frente. La ventaja que parado de espalda apoyado con el cuello contra el animal, si se enoja y se abalanza, tiene un manotazo o algo, nos empuja hacia adelante. Si estamos bien parados de frente, estamos regalados, nos puede poner un manotazo en el medio de la cabeza. Pero bueno, una vez que la sonda hace contacto, flexionamos la cabeza y cuello y seguimos manteniendo haciendo una presión suave pero constante, o sea, nunca dejamos de hacer presión. De esta manera se estimula la deglución y una vez que el animal deglute, al nosotros estar haciendo presión constante, la sonda ingresa en esófago. ¿Está? La seguimos avanzando. Una vez que llegamos a estómago, normalmente se suele escuchar un ruido como de burbujas que se rompen y puede haber olor a ingesta que viene. Puede llegar a salir contenido estomacal solo cuando está muy distendido, pero a veces ni siquiera estando muy distendido es que sale, sino que hay que hacer como cuando robaban nafta para la moto o lo que vieron en Parásito, el sifonaje. ¿En qué consiste? Se llena la sonda de líquido, de agua, y luego se baja la sonda y la cabeza del caballo intentando que por reflujo venga todo el contenido estomacal. Siempre midan cuánto ponen para saber cuánto después recuperan de ese estómago. Si no sale la primera vez, hay que intentarlo mínimo 2 o 3 veces más hasta obtener algún tipo de reflujo. Lo que yo les decía, hay veces que no sale de una y después se recuperan 40 litros del estómago, lo cual 40 litros para el estómago de un caballo es un montón. Recuerden que la capacidad máxima es 15 hasta 20 litros por ahí, o sea, y no suele haber, en un animal normal, no suele haber más de 8 litros de contenido. Bueno, y como les decía, ir evaluando, se puede evaluar el tipo de contenido y demás, pero lo que mejor se puede hacer es evaluar el pH de esa que obtuvimos. Ahora, ¿cómo confirmamos que estoy en esófago y no en pulmón? Por ahí no es tan importante, no es que no es importante. No va a pasar nada grave si no, puede pasar algo grave, me corrijo. Pero puede ser peor si
O sea, en este caso, pero puede ser peor si, por ejemplo, hay algunas cirugías y demás que requieren, no es que requieren, pero muchas veces se usa algún sulfato de magnesio, eso como para ablandar la materia fecal. Imagínense si eso se lo mandan a pulmón, lo matan de una neumonía, ni hablar si le mandan también 10 litros para ver si viene el reflujo por la sonda. O sea, en una época también el sondaje se usaba para cuando no venían las pastas para desparasitar, se utilizaban órganos fosforados por sonda para lo que es gasterófilo. Pero bueno, ¿cómo nos damos cuenta que estamos en esófago? Por un lado, por la resistencia al pasaje de la sonda. La tráquea tiene unos promedio, unos 5 o 7 centímetros de diámetro, la sonda a lo sumo 1,5 centímetros, las más grandes. O sea, va bailando adentro, o sea, no necesita nada de resistencia, no te hace nada de resistencia, perdón. El esófago es una cavidad virtual, está colapsado, por lo que algo de resistencia suele ofrecer. A la succión, o sea, si nosotros aspiramos por la sonda, se obtiene presión negativa y cuando está en el esófago, o sea, el esófago colapsa y no nos deja aspirar. ¿Está? En cambio, en la tráquea podemos aspirar súper sin problemas. Y esto último es lo más importante, porque las dos anteriores por ahí confunden, sobre todo si hay cierta atonía del esófago. Pero bueno, también lo más importante es que se puede observar la sonda avanzando por el lado izquierdo del cuello en la gotera yugular del esófago. La gotera yugular, perdón. ¿Está? Recuerden que el esófago arranca inmediatamente dorsal a la tráquea, luego se ubica a la laringe, perdón. Luego, a la altura del cuello, se ubica hacia la izquierda de la tráquea y avanza en la gotera yugular junto con nervio laringio, la carótida y la yugular. Y antes de la entrada del tórax vuelve a ponerse encima de la tráquea. Bueno, ahí en el surco yugular ustedes estiran el cuello y a medida que van avanzando la sonda pueden ver la punta de la sonda avanzando por la gotera yugular. Eso es sobre todo fácil en los pura sangre, que más los que están en cuida, que tienen el pelo finito y un cuello fino, se puede ver bien. Se puede complicar en los criollos, por ejemplo, a campo en invierno, que no solo que tienen un cuello muy ancho, sino que peludo, por ahí cuesta identificar la punta de la sonda. Y si no, lo más fácil, ustedes agarran y ponen el dedo en el surco yugular y cuando viene la punta de la sonda se palpa bien. Y si tienen dudas, ponen el dedo sobre el surco yugular y mueven la sonda hacia adelante y hacia atrás y van a sentir cómo avanza y retrocede la punta de la sonda. Algo que me olvidé, cuando por ahí ustedes obtienen algo de reflujo y deja de venir antes de sacar la sonda, mover hacia adelante y hacia atrás, porque por ahí se tapó algo la punta y cuando mueven vuelve a venir algo. Y la otra muy importante es cuando retiran la sonda, doblarla y tapar la punta, cosa de que el contenido de la sonda, cuando ustedes salgan, cuando ustedes saquen, perdón, no salga dentro de la sonda, con riesgo de que si llega a salir en faringe pueda caer a tráquea y luego tener complicaciones por falsa vía. ¿Se entiende hasta acá más o menos? Sí. Sí, Nico, todo muy bien. Yo no sé si los has hecho o no, otra forma de confirmar es la punta de la sonda, colocarla dentro de un recipiente con agua. Claro. El tema es que con eso, por ahí, al ser tanta la diferencia entre la tráquea y la sonda, no siempre vas a ver que salga burbuja. ¿Está? Porque vos Sí. le pones presión, la presión adentro de la sonda va a ser más grande que afuera, la presión del aire. Entonces, cuando viene el aire, por ahí pasa más por afuera la sonda que por adentro y no te hace bien burbujas. Vos viéndola y palpándola, a ver, si está adentro de la tráquea, la tráquea tiene los anillos traqueales y cartílagos, uno no puede palpar adentro de la tráquea. Si está dentro de la tráquea, no la vamos a ver ni la vamos a palpar. Si nosotros la vemos y la palpamos, porque está en esófago, no hay forma de errarle con eso. Perfecto. Esos son métodos a tener en cuenta más confiables para asegurarse de que están en el lugar adecuado. Sí, Nico, ya normalmente. hay un par de preguntas para leerte, voy a decirme cuando te las lea. No, dale. Bueno. La primera dice, antes de realizar el sondaje nasogástrico,
¿qué otras maniobras semiológicas de rutina suelen realizar para descartar otras causas de cólico no digestivas? ¿O lo No, suelen es que, considerar o lo suelen considerar aleatoriamente según cada caso en particular? a ver, las maniobras semiológicas es todo lo que estamos viendo. ¿Está? La parte hemodinámica, y después auscultación, el sondaje, bueno, auscultación más percusión, perdón, el sondaje, ahora va a venir lo que es temperatura rectal, tacto rectal, la punción abdominal. Después hay otro que ya vamos a ver también otras cosas a tener en cuenta, pero en general con eso ustedes pueden hacer por lo menos saber si eso se está muriendo, si va a quirófano o no. Después otras causas de cólico, pasa que otras causas en general son diferenciales, que ha pasado por ahí que te llaman por un cólico y es una rhabdomiólisis, es una infosura, la que le decía antes de la miasis, que uno eso lo va viendo con la anamnesis, con la revisación clínica y demás. No es que se hacen otras cosas antes o después, también depende mucho uno que cómo se va dando el caso clínico. O sea, no es tan, no hay un librito exacto para esto. Uno en general arranca de lo menos agresivo a lo más agresivo, también uno intenta de hacer eso. Pero bueno, va dependiendo el caso clínico, no son todos los casos iguales, no todos los caballos se dejan revisar igual, hay caballos que mientras vos lo caminás no se revuelcan, donde paraste se empiezan a revolcar para todos lados y no lo puedes revisar, o sea, no es esto, no es... Hemos tenido diferenciales con... una vez nos pasó con Germán, uno que no estaba inflado como una pelota, no lo podíamos revisar porque pensamos que era un trastorno neurológico, porque ya sabía, cuando llegamos había tumbado un portón y había tumbado un bañito, esos que están afuera en los campos, pues se lo había llevado por delante. Dijimos, no, este está con algún trastorno neurológico, algo, porque no ve nada y el animal quedaba tirado en el piso. Cuando nos acercábamos ante cualquier estímulo que le hagas, agarraba, se levantaba y salía disparando, era un peligro. Y cuando en una que lo queremos, no sé si ¿qué le quisimos hacer? Agarró, se paró, salió disparando, cortó un alambrado y se metió en el medio de un maíz grande. Y dijimos, bueno, listo, chau, acá mañana aparece muerto. Y al día siguiente estaba bárbaro, o sea, probablemente haya sido un cólico, que el animal por el dolor estaba así ciego, pero ¿cómo hacer revisar eso? Imposible. Pero bueno, no es tan, como siempre digo acá, si bien uno le trata de resumir un poco, no es tan blanco y negro. Hay un montón de grises. No sé si hay algo Perfecto, más. Nico. No, sí, hay 2 o 3 más. Después pregunta, ¿el pH del líquido que finalmente se obtiene no se ve afectado en forma importante con el agregado de líquido al realizar sifonaje? Pregunto porque justamente sería lo que estaríamos intentando No, pero evaluar. pasa que vos cuando haces sifonaje, ¿cuánto líquido le puede entrar a esa sonda? A lo sumo medio litro como mucho. Y si vos recuperás 20 litros, no vas a afectar de manera importante. eh, Salvo que metas, a ver, si metés agua, no deberías tener problema. Obviamente, si metés algo ácido o alcalino, lo vas a alterar, pero Perfecto, perfecto. Hay otra más con respecto a la sonda. Otra pregunta, si la sonda es fenestrada, como para evitar que sí. se Sí, tape. sí, 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 sí. Perfecto. Otra pregunta, ¿se recomienda el uso de lidocaína en la punta de la sonda? No, en general no hace falta. Perfecto. Obviamente se lo hace amordazado eso. Y lo que puede pasar es que si pega 2 cabezazos cuando lo estamos sondeando, o sea, todos esos conchas nasales o cornetes nasales son estructuras muy irrigadas y muy frágiles. Y por ahí pasa que pegan 2 cabezazos, se lastiman y empiezan a sangrar por el hollar ese. Y no sangran mucho. O sea, ustedes piensen, un vaso tiene 250 mililitros, llénenlo, o decir 250 mililitros para un animal que tiene unos 35 o 40 litros de sangre, no es nada, no va a pasar nada, pero ustedes agarren un vaso lleno y denlo vuelta con líquido en el piso, el charco que se forma es bastante grande, entonces empieza a sangrar así el caballo y ya los mira feo el dueño, el peón, por ahí el caballo estornuda y te mancha entero de sangre, no pasa nada grave, pero no es muy agradable la situación, digamos.
No sé, Gonza, si te pasó, pero No, sí, seguro que sí, que por ahí pasa es una y te, complicación común. sí, Hay y que que te vuelvan aclararle a al dueño llamar. nomás que no pasa nada, un rato siguen sangrando, pero es como si, a ver, el sangrado sería como si ustedes se lastiman sacándose un moco para que se entienda. No es nada grave.